Tierra de colores, sabores y sonidos. Tierra que invita, que vibra, que asombra. Oaxaca, tierra donde cada día, desde cada rincón, el arte reclama su lugar en nuestras vidas. Es innegable el legado artístico que hemos recibido, pero hoy por hoy resulta esencial descubrir cuál es el sentido de la existencia del arte en nuestras vidas. La pareja tienen o se embaraza la mujer y pues va a un evento y está bailando. Nace el niño y lo cargan en la espalda, ¿no? Es algo bien curioso. Y siguen bailando, ya tienen el ritmo. El niño ya hasta tiene esa parte presente de que eso es música, ese sonido es parte de lo que lo hace alegre, de lo que lo hace convivir. Pues yo creo que la noción del arte finalmente sí transforma radicalmente tu vida. El arte une a las personas, vamos haciendo hilos y vamos tejiendo. Trabajar por y para el arte es ir a contracorriente. En este mundo de lógica instrumental en el que el dinero tiene que mostrar sus resultados lo más inmediatamente posible, pues sí. Para mí el arte es emoción, es expresión, incluso significado. Me gusta pensar que el arte no es un algo, sino un cómo, una manera de hacer las cosas. Siento que es igual que la comida, ¿no? La necesitamos como ese empujón de energía para seguir en el día a día. Es una manera de ver las cosas y una manera de enfrentar problemas o de trabajar sobre problemas que tenemos individuales y como sociedad. Se dice que la parte científico-racional nos enseña a conocer cómo son las cosas y cómo se resuelven, ¿no? Cómo es la vida y cómo se resuelve. Pero la parte emocional, artística, sensible, nos ayuda a entender cómo pueden ser las cosas y cómo se pueden resolver. Entonces ahí viene la parte creativa. Y cambia tu destino, porque también creo que el arte implícitamente también nos lleva a reconocer otras historias, otras experiencias, otras maneras de vida y nos ayuda también a relativizar y no tratar de pensar que pues somos los únicos en el mundo y que nuestra cultura es la única. La riqueza precisamente de las piezas de arte, que son pues productos, obras que muchas veces pues nos hacen reconocer y vivir otras vidas. En Oaxaca, diariamente estamos interpelados a vivir esas otras vidas por las diferentes manifestaciones artísticas que tenemos a raíz de un legado histórico. Por momentos, todo ello pudiera parecer suficiente fermento para el constante crecimiento de las artes en nuestro estado. Yo creo que pasa como la publicidad, que hay muchos anuncios de publicidad y nos atascan tanto, pero llega un momento en que ya no los vemos, que ya no somos tan conscientes. Las personas originarias de aquí sí lo ven ya como algo dado. No lo ven como, qué artístico es nuestra cultura, sino ya es, ¿no? La fiesta incluye la comida, la vestimenta, la música, ya es cotidiano. Tener acceso a tanta cultura es fantástico, pero también al ser tan accesible a todos y no tener un programa
delimitado, con personas capacitadas, con personas que realmente aborden el arte desde lugares distintos, no solamente como docentes o pedagogos, sino como artistas, ha llevado un poco a mermar el desarrollo realmente de lo que pudiera ser el talento oaxaqueño. Justamente cuando llegas a Oaxaca y sobre todo en las inmediaciones del centro, te das cuenta que la ciudad respira manifestaciones artísticas y las exhala también de alguna forma. Es también, digamos, un ambiente, me gustaría decir exótico, también decir folclorizante, a lo mejor no con ese tinte peyorativo, sino más bien que realmente envuelve y que de alguna forma hace que te llame demasiado la atención y que quieras permanecer, que quieras participar. Mi conexión también con Oaxaca surge desde esta conexión con este encuentro con el arte, ¿no? Tengo así clarísima la primera vez que vine a Oaxaca y como este momento en la tarde perfecto en que encuentro Santo Domingo al atardecer y encuentro el Maco con una exposición de ilustraciones y los colores y las formas, y, ¿no? O sea, como todo este mundo que se vuelve para mí así en la entrada a un nuevo universo. Consideramos a veces que estamos como ligados a estas manifestaciones y que podemos acceder a ellas y con que aprendamos a hacer ciertas cosas, ya estamos dentro del terreno artístico. Ahora, por otro lado, el estímulo como referencial de aquellos artistas o aquellas artistas que de pronto empiezan a tener mucho éxito o que son referentes, no obstante, no es lo que nosotros formamos. Incluso tenemos un exalumno que intentó como entrar en esta parte comercial y finalmente terminando la escuela dice, pues no, se va a la escuela profesional de música del instituto y de la universidad. Y es un gran cantante hoy, ¿no? Que abrió la Guelaguetza, etc. Es un gran cantante de ópera ahora. Ahora el punto es que también sigue siendo pues, no tan fácil para muchos acceder también a ciertos sitios, porque el arte siempre ha sido, como todo campo, muy vertical, muy jerarquizado y también tiene sus propias lógicas de poder. Entonces no olvidemos, también yo creo que hay un punto que me gusta mucho en este debate contemporáneo, pues no hay que romantizarlo también. Se ha caído en una noción de romantización y entonces se piensa que el artista pues vive del aire, vive de los likes que le dan o de la aceptación pública que puede tener por solamente la nominación de ser artista, como se tenía la noción del poeta. Y no, también hay que pensarlo como el trabajo cultural, digamos, el trabajo social y la aportación que hace también a nuestra sociedad desde sus propias prácticas. Hemos visto cómo se han tomado posiciones respecto a la formación artística desde el mismo sistema educativo nacional, así como los esfuerzos de diversas entidades educativas para definir, desde sus programas, la importancia y beneficios del aprendizaje de las disciplinas artísticas en los diferentes niveles escolares. Porque venimos arrastrando un paradigma muy negativo respecto a que el arte, pues como pertenece a la cultura y la cultura es patrimonio de la humanidad, pues debe ser gratis o debe ser fácilmente accesible para todos o debe de gustar de una manera muy amplia a todos. Y yo pienso que la educación artística, en tanto que es una educación que tiene que ver más con el hemisferio de lo emocional, de lo creativo, pues en términos estructurales, así como biológico-estructural, tiene el mismo peso que la parte racional lógica. Entonces hemos descuidado como sociedad de esa formación. Uno tiene que primero tener la intención, el interés de estudiar las artes, pero no es suficiente. Uno tiene que encontrar el espacio donde se forma para esto, ¿no? Y si no hay ese espacio, entonces hay de dos, o me retiro
O sea, no vuelvo a intentarlo o sigo practicando de una manera, pues sí, ya más apasionada y todo, pero sin la guía de una escuela, ¿no? de un sistema escolarizado. Hay un lenguaje, ¿no? Que lo manejan muy bien en la formación profesional, ¿no? O en la académica, y encuentran en el arte como otra manera de hablar, o tal vez sea como la necesidad de hablar sobre ellos. Que eso es bien bonito, ¿no? Aún con las dificultades que implicó la enseñanza a distancia en pandemia, a final de cursos tuvimos muchos comentarios de estudiantes que nos decían, es que sin esta disciplina, sin esta clase que llevamos, no sé cómo hubiera superado la tensión psicológica, académica y del encierro que implicó estar en línea. Es fundamental en estas etapas, ya sea desde la básica, la superior, es muy importante porque el niño se sensibiliza, ¿no? Se hace más humano y se da cuenta de muchas cosas que pasan. Incluso si no te quieres dedicar a eso, pero ya tienes esa semillita sembrada de que puedes hacer muchos cambios en la sociedad con el arte. La música es convivencia. La música igual tiene elementos sensoriales, psicomotrices, que ayuda mucho a los niños y a los jóvenes. Aunque no se dediquen, sí es importante que se deba dar clases en los niveles de primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, clases de música, pero más práctico, más divertido, que sea finalmente un plus para los jóvenes. Nosotros no formamos a músicos profesionales, nosotros formamos a personas humanas, es decir, que ellos puedan estar emocionalmente bien, que ellos puedan tener seguridad en el escenario, que ellos puedan aprender un lenguaje. La música también es un idioma, es un lenguaje y es un lenguaje universal. ¿Cómo hablas de tu sentir, de tu pensamiento? ¿Cómo lo formulas si no es a partir de diferentes lenguajes, ¿no? La palabra es muy importante, pero creo que también saber leer la imagen se vuelve importante para expresarnos. Considerando que el arte hace más sensibles a las personas, considero que debería ser una experiencia que nos acompañe siempre, no solamente en la niñez. Sí es cierto que las universidades, las instituciones educativas tienden a ser mecanismos pesados de adaptación lenta. Entonces sí hace falta de alguna manera buscar mecanismos para diagnosticar en dónde se pueden hacer esos cambios, cómo se pueden hacer esos cambios para adecuarse más a las necesidades de las nuevas generaciones. Porque a veces damos más importancia a un partido de fútbol que a un recital. Hay que valorar mucho el arte y también darle el mismo peso de una materia, ya sea en física, matemáticas. Descubrimos de dónde venimos, nuestras raíces principalmente, ¿no? Porque ahorita somos unos híbridos y es bueno eso, pero yo creo que también reconocemos que nuestros padres tienen unas raíces. Pienso primero en la experiencia que tienen los chicos de tocar en grupo, integrados a una banda, a una orquesta. Entonces ahí socializan y eso siempre les ayuda, el tener que trabajar en equipo, el tener que aprender a hacer la música
bajo la dirección de alguien, como va a ocurrir en las empresas, en los proyectos de trabajo, en los cuales tiene uno que aprender a trabajar en equipo y a trabajar bajo las órdenes de un líder. El hecho de sacar a alguien a bailar se requiere también de una determinada, de aventarse pues a que pueda ser alguien rechazado y decirle, pues no quiero bailar. Pero a partir de esto creo que también les ayuda bastante a confrontar la vida. Nosotros en nuestro caso pues no nos centramos solamente en arte contemporáneo, por ejemplo, o en la tradición que llega de generación en generación, sino realmente son los dos y también un cruce. Entonces creo que somos pues muy afortunados en Oaxaca de tener cada vez más la cultura de los creadores y de estas instituciones sale a las calles, infecta de buena manera la cultura general de la ciudad. Que estas materias, estas asignaturas de formación artística, descubren que no es nada más aprender una técnica, porque ese es el enfoque que les estamos dando. Es dar esa oportunidad de hablar de lo que tienen dentro, de lo que les urge, de lo que les apasiona, y que ningún otro espacio de su formación se les da, y muchas veces tampoco lo tienen en sus familias y tampoco lo tienen entre sus amistades. Yo creo que ahí está la riqueza. Cuando formamos en el arte, hay que formar también con un sentido de cómo esas disidencias han enriquecido lo que somos hoy en día. Muchas de las grandes obras de literatura que hoy en día podemos leer abiertamente fueron censuradas en su tiempo. Grandes obras también plásticas, gráficas, visuales, durante su momento, pues vivieron una censura, ya sea estructural o incluso cosas más graves, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente ese es el gran temor que se le tiene al pensamiento crítico que puede construirse a partir del arte y la cultura. El sentido central de la formación del arte, la formación artística del arte y la cultura, es la búsqueda de una técnica distinta, de una expresión distinta, de un discurso distinto. En el fondo también hay siempre esa inquietud por mostrar de un modo distinto algo que tú estás creando, provocando, construyendo, e intervenir en tu propia entonces realidad a partir de ese relato, ya sea que sea apreciado o poco apreciado en ese momento histórico que te tocó vivir. E indudablemente, la figura del artista, la de quienes desean formarse en cualquier disciplina artística y hasta el mismo concepto de arte siguen estigmatizados para la gran mayoría, incluso en una realidad como la de nuestro estado, donde pareciera que literalmente nos alimentamos, vivimos del arte. No solamente pensar el arte o la poética como un elemento de contemplación, sino te lleva a pensarlo ya como un elemento donde tú debes actuar en tu propia realidad para transformarla en tu propia historia, intervenir esa historia en la medida de lo posible y entonces construir tus propias historias o narrativas que quieres que se difundan, que se expandan, ¿no? La verdad, yo no estudié artes al inicio por miedo. Me acuerdo que le pregunté y le decía, ya en serio, ¿cómo le haces para vivir del arte? O sea, ¿qué pasa el día que no quieres pintar? ¿Qué pasa? ¿Dejas de comer? O sea, ¿qué va a pasar, no? Dedicarse al arte, tanto como creadoras, creadores, como en el área de la enseñanza, es ir a contracorriente. Dejar que el arte vaya por su rumbo es abandonarlo a la entropía y eso va cuesta abajo. Entonces sí es muy, muy importante dedicarle todos los recursos que tengamos. Esto es cuestión de la persona, es decir, si la persona tiene interés de aprender este instrumento, se le hace más práctico y más rápido.
Las artes no solamente te aportan oído musical, agilidades físicas, cuestiones estéticas del color, sino te dan herramientas para tu seguridad, para construir tus sensibilidades, para ser más humanos con las otras y los otros. Híjole, hasta me pongo sensible porque es algo tan maravilloso que lo descubrí, ¿no? Y me libera, ¿no? Es una parte de mí que justo quisiera estar todo el tiempo moviéndome. Ya no es esta cuestión poética y como, bueno, no sé, que me comí o que respiré al inicio, ¿no? Me doy cuenta que también es un modo de vida. Y para mí la cámara siempre me ha acercado o ha sido como ese puente para poder tener un diálogo con el otro. Esa sensibilidad se va poco a poco puliendo, llenando, detallando, figurando o abriéndose a otras expectativas, y también quieres compartir, en cierto modo, y como te digo, intervenir en tu propia historia, ¿no? A partir de ese fuego nuevo que encontraste en la palabra o en la imagen, ¿no? ¿Es realmente ese legado y esa realidad de hoy suficiente motor para que el arte, en sus múltiples manifestaciones, pueda no solo subsistir, sino crecer, proyectarse a un futuro que ya está tocando la puerta? ¿Cómo aproximarnos de mejor manera a la formación en y para el arte, al apoyo, a la investigación que se requiere para redireccionar mejor todos los esfuerzos? Yo creo, desde la dominación, es pensar más bien que las sociedades están petrificadas, que nuestros pueblos no se mueven, que las tradiciones son inamovibles y estáticas. No, todas las sociedades, en diversas gradaciones, se tienen que movilizar. Todas las culturas van transformándose. Y aquellos que no quieren ver, ¿no?, esa transformación, esos cambios, pues son precisamente a quienes les conviene que se mantenga todo igual. Siempre el estímulo, que no es nada más de la creación artística, sino el estímulo de lo social, de la vida social que hay en Oaxaca, que es muy, muy efervescente, y las imágenes que hay, o sea, los paisajes tanto urbanos como naturales, todo eso es muy estimulante, ¿no? Y los sonidos que hay en la sociedad oaxaqueña, tanto de lenguas indígenas como de lenguas extranjeras. O sea, uno va caminando por el Zócalo y uno escucha muchos estímulos sonoros. Sí hay mucho artista muy bueno en Oaxaca de muchas disciplinas, pero sí nos hace falta la formación profesional, ¿no? Llegar aquí a Oaxaca y observar que justamente el ambiente festivo es el que rige estas pautas sociales, es el que rige también estos intercambios o estas interacciones sociales, es algo también pues muy interesante, ¿no? Definitivamente. En Oaxaca hay una formación más enfocado hacia las bandas, ¿no?, hacia la música de viento. Muchos de ellos de manera auditiva, algunos de manera, pues saben leer la música, pero sí algo que se ve es que muchos de los músicos tienen más esa parte de habilidades y destreza con el instrumento. Pero en la formación formal sí hay un avance, sobre todo en los músicos oaxaqueños. En los músicos oaxaqueños, algo que en muchos lugares, digamos, no han desarrollado es la parte auditiva, que a veces cuesta mucho, ¿no? Creo que es muy importante también pensar, a veces hemos demonizado la parte de estos mercados alternativos que se van construyendo. Y solamente cuando la oficialidad interviene, parecería que interviene en estos mercados hegemónicos. Y no, yo creo que precisamente pensar en la dinámica del arte y la cultura en Oaxaca o en cualquier parte, es como la intervención del Estado, al menos, debería darse para buscar contrapesos y equilibrios
ante esa desigualdad histórica. Hay muchísimos fotógrafos, muchísimas fotógrafas, y trabajo hay, que al final no sabes qué es lo que tú le puedes ofrecer de diferente al cliente o al espectador. Sé que las oportunidades a veces aquí en Oaxaca son nulas, ¿no? Porque no queremos involucrarnos, porque sí es cierto, se necesita el tiempo, ¿no? Se necesita también espacios que te digan, oye, ven, aprende esto, ¿no? Para que podamos enseñarlo a esas generaciones, que conozco que hay muchos niños que quieren saberlo, porque lo he visto, ¿no? Porque cuando vienen preguntan, ¿y si es cierto que se come esto? ¿Y si es cierto que es así? ¿Y por qué se baila así? O sea, te preguntan muchísimas cosas que sí quieren saberlo, entonces... Ha sido ir así, descubriendo personas, tocando puertas, y la verdad es que lo que he encontrado ha sido lo que Oaxaca siempre me ha dado, una gran generosidad impresionante, así de personas que nunca he conocido, que nunca no saben nada de mí, y a las que yo llamo incluso por teléfono y les platico un poquito de lo que se está haciendo y me abren la puerta como si fueran familia, ¿no? Estamos conectados en realidad de manera subterránea, si quieres, a veces no visible, con preguntas esenciales que yo creo que están ahí desde siglos anteriores y que nosotros les estamos dando nuevas interpretaciones, tratamos de darles también nuevos sentidos, ¿no? Pero sí nos estamos conectando, entonces creo que es importante lo que mencionas, esa investigación que nosotros podemos hacer en el ámbito teórico, pero también práctico o de trabajo de campo, porque también todo se mueve muy rápido, ¿no? Esta vertiginosa sucesión de hechos a ratos desdibuja la necesidad de formar a niños y jóvenes en disciplinas artísticas, en un ambiente sistemático y formal, con el fin de sostener el legado recibido y proyectarlo al futuro. Lo que yo he vivido desde niño aquí en Oaxaca y también al regresar, pues ha sido una infraestructura cultural muy importante. Creo que es importante hablar de todas las personas que estamos detrás y todas las personas que están gestionando. Entonces, ahí, al tener toda esta infraestructura cultural, al apoyar los artistas, también que se crean empleos para personas como yo, como todo mi equipo, y todo, pues un tipo de cultura, de creer, todo nuestro trabajo está enfocado a ayudar a creadores, a difundirlos, a ver cómo producir, a mostrar exposiciones. Sí hay una respuesta, porque las universidades empiezan a tener ya algunas respuestas particulares, pienso, y la universidad pública, la UAPJO, pues tiene ahí ya dos áreas, que es plástica y música, porque es como la demanda que hay, ¿no? Lo que más hay. Pero sí hace falta, pienso, en las otras áreas y también incluso en música y en plástica, porque siempre hay más personas que quieren entrar a estudiar y no hay los espacios suficientes, ¿no? O sea, pienso que la diversidad ayuda a la sana competencia, ¿no? Para mejorar también los procesos. Entonces, creo que hace mucha falta la profesionalización en el área de artes en general, y también falta atender áreas como la literatura, como y los posgrados también, ¿no? Que hacen falta, ¿no? para esto. Nos consideran a los docentes o consideran las manifestaciones en las artes como estos espacios para llenar los programas cívicos o los programas sociales. Las personas oaxaqueñas merecen mejores oportunidades que las que actualmente tienen para estudiar, para formarse. Ya no digamos de mayores espacios para poder desarrollarse como artistas. En música sí ha habido, sí he notado un interés por la profesionalización en sentidos cruzados, tanto desde personas originarias de Oaxaca, mucho las culturas de las bandas de música
de la Sierra Mije, por ejemplo, que ahí sí ha habido ya mucho interés por perfeccionarse en la instrumentación, en composición, y también han habido propuestas que vienen de fuera, como Instrumenta, que estuvo mucho tiempo en Oaxaca. Creo que al final también hay un elemento que es pedagógico, ¿no? En el sentido que otros nos enseñan y nos damos cuenta que solo somos parte, pues, de una larga historia donde nosotros podremos constituirnos como también alguien que transmite, como mensajeros finalmente, también de ámbitos de lo artístico, de lo sensible, de lo político. Y entramos en el terreno de la docencia y de la pedagogía, de la formación, que pues bueno, se da una formación que puede ser tanto formal como informal. En este año se está también cursando la primera generación en la Mixteca. Se abrió una licenciatura en música. Las personas, los seres humanos, aprendemos el mundo, o sea, lo aprendemos, lo conocemos a través de 3 esferas o 3 caminos, 3 vías, ¿no? Por un lado es la parte intuitiva, que es lo más natural, es decir, yo si toco algo caliente me voy a quemar y aprendo que eso no lo puedo hacer y empiezo a conocer que el fuego, etcétera, ¿no? Por otro lado, la parte racional, que es la última que vamos aprendiendo, y luego la otra parte es la emocional, que es como también muy cercana, desde antes de nacer empezamos a aprender eso, ¿no? Y creo que lo que hacemos tanto en los hogares, en las familias, como en las escuelas, en los primeros años, es estimular la parte pues, más emocional, la parte creativa, ¿no? Esta parte estamos estimulándola todo el tiempo, y a partir de la primaria empezamos a dejarlo por ahí y le ponemos más énfasis a lo racional y vamos dejando de lado lo otro, tanto incluso la intuición, ¿no? Y nos vamos más con lo racional. Ya existen algunos lugares que proveen ciertas herramientas que van hacia la profesionalización. Sin embargo, desde la honestidad, considero que aún estamos en la gestión. Por el lado del arte visual, los desarrollos más tradicionales como la pintura, creo que siguen un flujo que más intuitivo y que quizá no necesita tanta profesionalización. Mucha de la formación se queda más en lo técnico y hay un conflicto muy complejo en profundizar en los temas, en investigarlos, en saber por qué me interesa, cuál es el acercamiento. Ya traen las habilidades, la destreza, y simplemente es buscar los espacios, buscar lugares donde ellos puedan ser primero. Si les gusta, van a seguir perfeccionando, van a seguir aprendiendo. Yo creo que es lo más importante en esta vida, vivir de lo que a uno le gusta y que le paguen de lo que a uno le gusta. Me parece que poder acercar las manifestaciones artísticas a cualquier estudiante, independientemente si es de educación básica, media superior o superior, implica apostar directamente al crecimiento de esa persona, es decir, al enriquecimiento de su espíritu. Por el lado de las artes conceptuales, sí he notado que muchas personas jóvenes buscan irse a estudiar a otros lugares, van a la Esmeralda, van a la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, van incluso a otros países y a la larga regresan a hacer este tipo de trabajo ya en Oaxaca, o lo hacen desde fuera en un trabajo de ida y vuelta. En cine también sucede eso, ¿no? Cine, video, fotografía. Hay un estímulo fundamental que es la familia, para bien y para mal, ¿no? El entorno en el que crecemos y la familia nos provee y nos estimula para la educación, particularmente en el arte, pues iremos orientándonos hacia allá. Pero puede ser que al revés, mucho pasa en esta escuela que digamos, la más de la mitad de los estudiantes vienen un poco con su propia idea de querer formarse, pero a veces en contra de las familias, porque las familias no siempre consideran que la educación artística sea una educación que les vaya a servir para la vida.
De acuerdo al Sistema de Información Cultural del Gobierno Federal, en Oaxaca existen 14 centros de educación artística. En ellos no se contemplan casas de cultura ni talleres culturales o artísticos. Sin embargo, todos ellos buscan dar formación en el arte con diversos fines y desde diferentes enfoques, tanto en el sector público como en el privado. La mayoría de todos estos centros siguen privilegiando la formación artística como un bien para la comunidad. Y de repente sacan estas iniciativas que surgen de sus realidades. Por ejemplo, hace poco uno de los estudiantes que vive aquí en una de las colonias pues medio periféricas de la ciudad, que es la Vicente Guerrero, que tiene esta fama terrible de robo, de asalto, de inseguridad, hizo esta propuesta de gestión cultural en la que él dice, ¿cuál es la necesidad aquí? Pues cambiar esta imagen que tenemos como colonia. Y es cambiar la visión de las personas y darles este sentido de pertenencia a algo que es valioso, algo que vale la pena y algo que puede ser un motivo de orgullo para ellos. Pues es muy importante que esa formación ya ha implicado pues, gente de los propios estados y de las propias regiones. Si uno analiza hace 30, 40 años, muchos de los que nos formaron o de los que vimos tenían que ir a la Ciudad de México a estudiar y volver, digamos, a sus regiones, ¿no? Con ese conocimiento y ese saber. Por suerte se han ido fundando y formando diversos espacios y eso creo que ha cambiado un poco la dinámica. Es decir, ahora el punto es hacia dónde va esta formación artística y, como dices, para qué y qué es lo que implica esa formación artística. Yo creo que un elemento clave que no debemos olvidar también es el carácter crítico que tiene el arte mismo. El carácter de concentrar, digamos, sí, una noción estética, pero también una posibilidad de densificación de lo histórico, de lo político y de las sensibilidades de una época. Entonces, creo que el arte mismo, en esa formación, pues hay muchos discursos, muchas discursividades que continuamente, como en todo conocimiento y en todo campo, pues están en una constante negociación o confrontación. Nosotros no nos ubicamos como una escuela pues, genérica y no estamos dando clases de arte genérico, sino que específicamente estamos hablando, por un lado, del arte contemporáneo, de las manifestaciones contemporáneas, sean en gráfica, en fotografía, en arquitectura, y por otro lado también estamos tratando de impulsar y de fortalecer las tradiciones y las tradiciones locales y los procesos y sistemas. En ese caso, estamos ubicados en estos dos polos y también en la convergencia. Y entonces la idea surgió hace, como unos 10 años más o menos, 10 fue que inició toda esta aventura de poder armar un espacio y hacerlo para la gente de San Martín Mexicapa. En Malacate, sí, busqué muchos nombres. En uno de esos, platicando con mi mamá, dice, ¿y por qué no le pones Malacate? Pues es el hilito, ¿no?, que vamos forjando poco a poco. Entonces de ahí surgió la idea de ponerle Malacate. Pasó algo muy curioso cuando nosotros iniciamos aquí, porque empezamos a hacer encuestas, como en secundarias, primarias, para ver qué era lo que estaba buscando la población oaxaqueña. Tuvimos una sesión de la luz con un físico para hablar a partir de eso sobre la fotografía y vino mucha gente. Entonces ahí nos dimos cuenta que en realidad era como ofrecer una diversidad y a partir de ahí ir como que ellos vayan viendo qué es lo que les interesa. Creo que el oaxaqueño tiene una súper ventaja, que es muchas de las actividades son gratuitas, que es muy diferente que pasa en la Ciudad de México. Son varios aspectos. Primero he platicado con varios músicos reconocidos. Ellos han comentado que sí se requiere
pero sobre todo hacer una reestructuración dentro de la política cultural, de la política, a partir de allí crear como un espacio de apoyo económico muy grande para que pueda haber una escuela superior en Oaxaca, una escuela de música, una universidad, pero sobre todo que exista y se diseñe dentro de los contenidos con maestros profesionales oaxaqueños. Si hay un problema un poco grande en Oaxaca donde no se ha atendido y va enfocado realmente a que no se ha estructurado, no se ha propuesto de manera formal, profundizar realmente la problemática por el cual no se ha dado ese apoyo para crear una escuela profesional en Oaxaca. Tendría que ver esas condiciones de espacio y que realmente sean bien remunerados para poder tener una escuela realmente profesional en Oaxaca. Muchas instituciones culturales en Oaxaca buscan promover la lectura porque sabemos que tanto en Oaxaca como en todo nuestro país hay una gran necesidad, una urgente necesidad de que las personas leamos. Se lee poco en nuestro país. Se produce muy buena literatura, tanto narrativa, ficción, poética, no ficción, pero sí, somos pocos, tenemos pocos lectores. La labor que tenemos pues es poquito a poquito ir insertando un poco de música para que no se vaya perdiendo y nuestro estado siga creciendo, siga haciendo presencia, no solamente por la vestimenta que tenemos, sino también por la música. Al principio fue duro el camino y todavía no, pero estamos. Tenemos una afluencia así de un 100, a lo mejor un 60% al inicio, ¿no? Y venían niños desde primaria hasta secundaria, entonces ese es nuestro margen. De ahí pues vino justo lo de la pandemia, estos 2 años sí tuvimos que cerrar. Y todas las licenciaturas coincidimos, hay una transversalidad, porque realmente creo que lo importante es entender que lo que vamos a aportar es hacia el humano. Estos centros, desde diferentes intereses y recursos, en general ponen especial interés en el acompañamiento brindado por los docentes. En algunos casos, los maestros son artistas de gran reconocimiento y en general, todos ofrecen especial atención a la relación docente-estudiante, confiados en que ambos aspectos apoyan de manera eficiente esta formación. Gracias a este tipo de educación artística, hay incluso algunos casos de éxito reconocidos a nivel nacional e internacional. Y parte de lo que también lo hace especial, la manera en que se enseña acá en Oaxaca, la manera en que transmiten las instituciones, es que en general se trabaja con los creadores en activo. Eso permite entrar a un circuito, porque es el artista en activo que conoce a los curadores, a las galerías, a los museos, que sabe desde qué concursos entrar, quiénes se deben conocer, y ese tipo de conocimiento pues es algo muy difícil de enseñar. Está cambiando, ¿no? Cada vez va cambiando. Yo pienso que por ahí de los años 60, 70, la formación era casi como de docente y discípulo, ¿no? Es decir, los estudiantes aprendían y tal vez me tocó en algún momento a mí a partir de un gran maestro o una gran maestra, ¿no? Yo creo que a partir de los años 70 se empezaron a ver ya una sistematización de la educación artística y empezó a haber ya escuelas profesionales con mucha más, pues más estructura, con más propósitos. Y ahora pues ya tenemos profesionales con posgrados, ¿no? Que antes no había.
es maestro, lo que me diste en la parte dancística me sirvió para entender que en la fisioterapia puedo prevenir esta lesión y también puedo irme hacia la parte lúdica para enseñarle a niños a mover su cuerpo y con eso es una rehabilitación, ¿no? Que entiendan lo maravilloso que es el cuerpo, no solamente desde la parte motriz. Y los profesores no los vimos como, o yo no los vi como una persona que llegaba nomás a decir qué hacer y esto se tiene que hacer, sino que también compartió sus conocimientos prácticos con teóricos. Sentí que nos encaminaron muy bien de la mano, entonces pues no lo vi yo solamente como ir a un salón con compañeros y un maestro, lo sentí como llegar a un salón y convivir con tu familia. Uno de mis sueños era conocer a un gran trompetista conocido, Maurice André. Maurice André es uno de los grandes íconos de la trompeta. Mi sueño era conocerlo a usted y por eso pude lograr esta parte, ¿no? De llegar y poder platicar. Y cuando uno con esas personas simplemente dan 2, 3 frases y dicen, simplemente nada más debes amar lo que te gusta y poder expresarlo. Y con eso vas a lograr más del 50%. Creo que con esas frases que daba el maestro me motivaba. Es una parte, digamos, en la música clásica, pero la música debe ser vivencial, o sea, es algo que debe ser cotidiano para que se le dé valor. Si es algo cotidiano, va a tener un valor muy grande. Tenemos un programa de impresión de fotografía con Lorena Alcaraz, que es la impresora de Graciela Iturbide. Entonces, las personas que se forman con nosotros realmente son los mejores impresores de México. Creo que lo más bonito que ha pasado es justo que los chicos se han acercado para entender sus procesos, para entenderse a ellos a través de la imagen. Y entonces, al final, es un vehículo, es una herramienta la fotografía. Tuvimos que también hacer clases vía internet, que también fue súper complicado por las necesidades también que como artistas o como gente que nos dedicamos al arte, pues no estaban preparadas esas redes sociales y pues mucho menos para la gente de la comunidad, ¿no? Que quería ser beneficiada, pero decía, pues no puedo, se va. Entonces sí tuvimos unos altibajos pues fuertes, pero afortunadamente pues ahorita estamos saliendo poco a poco. Con el tiempo fui dando más atención a la parte formativa del arte y por tanto ya no fui tan excluyente y poco a poco realmente me fui convirtiendo en una persona incluyente, creyendo en todos. Sostengo ahora que no hay una sola persona que no tenga la capacidad para aprender. Construir a un estudiante de arte siendo artista creo que es muy, muy importante porque puedes mirar desde la experiencia, no solamente desde del saber teórico. En Oaxaca yo creo que hay universidades que pueden tener esa capacidad para poder hacer. Pero algo muy importante es que los maestros, como en Europa, que tuve la experiencia, las escuelas superiores, llámese el Conservatorio Nacional Superior de París, la Royal Music de Londres, los que hablan por la escuela son los maestros. Nosotros partimos de una investigación que tuvo parte también Rubén Luengas y donde después de una investigación donde se detectaron las deficiencias o las vulnerabilidades en Oaxaca, pues también había acciones que tomar. Y mientras pues nosotros somos muy pequeños, no hay mucho que se pueda hacer a nivel estatal, pero sí tomamos nuestra parte en un programa que se llama Automodelo para las músicas y trabajamos con jóvenes y niños de diferentes comunidades en Oaxaca. Yael Martínez, ¿no? Que era... O sea, Yael Martínez empezó en talleres, se supone, del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. O sea, mucha de su formación fue ahí. Y ahora es profesional fotógrafo de Magnum. Varias personas de las que en algún momento fueron estudiantes han avanzado en su carrera y
y ha pasado lo que ha tenido que pasar, ya son personas reconocidas, ya están en otros circuitos y ya nos apoyan a nosotros también en los cursos, pero también en la manera en que podemos llegar a más creadores. Y un ejemplo sería Yael Martínez. Yael Martínez es un fotógrafo de Guerrero que comenzó a tomar cursos, diplomados, tomó nuestro diplomado de fotografía contemporánea hace varios años y ahora es pues un fotógrafo reconocido, es parte de la agencia Magnum y también es coordinador de nuestro diplomado de fotografía documental. Y sin embargo, no ha sido posible detener el éxodo de personas que desean especializarse en alguna disciplina artística. En nuestro estado, aún no podemos proveer especialización en la mayoría de las artes, si bien hemos tenido ciertos avances en algunas de las disciplinas. Aquí hay mucho plástico, ¿no? Un artista plástico visual, que muchos de ellos se forman como de manera pues, autodidacta y otros que sí se han formado en escuelas profesionales y regresan o que vienen a vivir a Oaxaca porque Oaxaca es un estímulo para la creación plástico-visual. Pero los que van regresan y a veces no regresan. Entonces eso no ayuda mucho al desarrollo de las artes en Oaxaca, aunque también hay mucha actividad literaria en Oaxaca, pero pienso que tiene que ver más con los estímulos que la ciudad ofrece, ¿no? Como dicen, en Oaxaca tú te sientas y pasa el mundo, y ese es un estímulo para escribir, para pintar, para hacer música. No obstante, si no te has formado completamente, no estás formado profesionalmente, pues no sabemos qué va a pasar. Puede que pasen cosas positivas, puede que no. Busqué la manera de obtener una beca y en el 97 entré a un concurso de la Embajada Francesa, estudié en Burdeos, y ver esta experiencia, conocer a grandes trompetistas y realmente veía yo que en México era complicado primero poder salir, tener el apoyo y además ver que mis maestros que tenían en México pues tenían la experiencia, pero no había igual que tuviesen muchas oportunidades en concursos internacionales. Entonces, era lo que yo quería ver y descubrir para poder pues aportarle a México, ¿no? Porque uno de los objetivos dentro o de las evaluaciones que tuve para obtener la beca fue qué aportaría yo a México y qué aportaría yo a Francia. A partir de ahí ya empezó a haber un vínculo entre México y Francia, y actualmente sé que han egresado alrededor de 6, 7 trompetistas mexicanos de escuelas francesas. He observado que a quienes llamamos los grandes maestros de la música y de otras artes oaxaqueños, han tenido que salir de este ambiente para formarse en otras escuelas más estrictas, más completas. Y temo que si se hubieran quedado en Oaxaca, no habrían brillado igual. No olvidemos que en México, también en esta historia nacional, pues todavía hay figuras que prevalecen, digamos, que vienen principalmente pues, de una consolidación de un relato desde el centro del país. Pero yo creo que hay que ir fortaleciendo precisamente cómo se están construyendo formas distintas de sensibilidad, y una estética también que brota de la diversidad que contiene este país, ¿no? Entonces, por ejemplo, Oaxaca, que es lo que yo un poco más he trabajado, pues uno se da cuenta que en su pluralidad y en su diversidad, claro que ha habido un avance significativo porque ya hay mayores productores, por ejemplo, de cine indígena, de fotografía, en las mismas comunidades afromexicanas, la integración de mujeres, ¿no? Porque también ha habido un relato y un dominio histórico muy patriarcal. Es decir, nuevos actores y nuevas miradas se van integrando y eso va enriqueciendo finalmente esta propuesta de diversidad y de
y de reconocimiento también de las distintas ideas y culturas. Y creo que aunque se están buscando generar y gestionar espacios en Oaxaca, aún estamos en este lugar en donde lo podemos mirar hacia la evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que promover? La mayoría de las personas sí opta por salir, ya que hay otros lugares en donde ofrecen más oportunidades y hay más recursos para desarrollarse. Por un lado, trabajamos con la UNAM para hacer el diplomado de sistemas y procedimientos tradicionales, que otra vez algo que siempre me sorprende es que no haya otro lugar donde se haga algo que parecería, o para una persona que viene de fuera, esperaría que en Oaxaca, en México, sea lo más común. Y por otro lado también queremos pues transmitir y enseñar cómo dialogar con la comunidad global, en el sentido de arquitectura, con diferentes proponentes, como Mauricio Rocha, que tiene su participación también en este lugar. Sí tenemos una técnica. Lamentablemente, el maestro Rafael Méndez, gran trompetista mexicano, pues emigró a Estados Unidos, y la técnica que se emplea allá pues es una técnica de un gran trompetista mexicano. Uno ve cómo el arte hoy tiene muchas modalidades y no sé, no estoy seguro, pero supongo que tiene que ver con que las escuelas han ido acelerando el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo promoviendo la innovación para el arte. De tal manera que de 50 años para acá el arte y la manifestación artística y las modalidades en el arte han cambiado mucho, y podríamos atribuirlo justo a eso, a la incursión de las escuelas profesionales y a los posgrados que hay ahora en disciplinas artísticas. Porque también queremos abrir escuelas, pero las sociedades también están listas para recibir estas escuelas, ¿no? Las familias están listas para decir, ok, vamos a adaptarnos. Y aunque existen ciertos esfuerzos desde diferentes iniciativas de carácter público y privado, la educación artística en el Estado no parece estar suficientemente atendida. Parece primordial su atención a través de líneas de investigación definidas y un conocimiento más objetivo de la historia y los acontecimientos actuales. Lograr avances en esos campos aseguraría un mejor futuro para artistas y formadores de artistas. Creo que es muy importante tomar conciencia que en el fondo pues tenemos a veces que replantearnos en ese pensar nuestras condiciones, las preguntas. Yo creo que esta noción de cómo replantearte las preguntas, cómo rastrear, por ejemplo, nuevos elementos que a veces no están dentro de la hegemonía o de la forma dominante de ver las cosas, ahí implica mucho la investigación. Y la investigación es no solo la noción histórica, ¿no? La noción, sino también con la misma gente que está actuando en nuestro campo artístico, en nuestro campo formativo. Entonces ahí te replanteas como muchos elementos. Entonces sí debe haber un proceso, desde luego, de remanso, de elegir un jardín donde puedas ir construyendo nuevos pensamientos, pero también tiene que haber un contacto con la realidad. Creo que lo que se sabe en Oaxaca del arte y la cultura es muy superficial. O sea, toda la gente, por ejemplo, sabe que en San Bartolo Coyotepec se hace barro negro, que en Arrazola y en Delcajete se hacen alebrijes. ¿Pero qué es eso? La gente no tiene idea. Y no solamente esta escuela contemplativa del Oaxaca indígena, ¿no? Que es importante y que sigue presente y que se ha transformado, pero no es solamente, no es lo único. Creo que aún nos falta muchísimo profundizar e investigar en esa área. Siento que aún estamos apenas como medio percibiendo que algo está pasando. ¿Cómo pensamos el aspecto del arte y la cultura? Yo creo que también nos ayudaría mucho pensar en los hechos. Es decir,
si las investigaciones integran elementos claves y prácticos de cómo se han desarrollado las artes, por ejemplo, en Oaxaca en los últimos 40 años. Quiénes han sido beneficiados, quiénes no, quiénes han sido, por ejemplo, partícipes, o que generalmente también quienes van siendo partícipes se adhieren a veces a un discurso oficial. Cuáles son nuestras disidencias en esa historia y cómo se ha ido integrando esa disidencia poco a poco y con el tiempo, digamos, mostrando características de una diversidad que es dinámica y que es constante. Por ejemplo, el desarrollo tan importante de diversos talleres de gráfica para su sustento. Es decir, ellos también, de algún modo, hay una búsqueda de un lenguaje estético, desde luego, hay una búsqueda de una noción propia de diversos artistas que se fueron construyendo en colectividades, pero sobre todo también hay talleres que son, pues que están dentro del mercado, como un mercado alternativo, y que se sostienen a través de su actividad. Yo sí creo y considero que debemos de hacer una revisión profunda sobre los planes de estudio, reconsiderar la educación artística desde una visión humana, desde una visión formal, saber y conocer que aunque la cultura y las artes sean accesibles, también son metódicas, también son teóricas. Considero que Oaxaca es muy rico en cultura, en música específicamente. Desafortunadamente, ahorita los jóvenes están yendo a la inclinación de otros géneros. Afortunadamente también hay proyectos de parte de cultura, de Seculta, que están levantando esta parte musical sin dejar que nos invada tanto el estilo sinaloense. Por ejemplo, las ferias del libro. Tú te das cuenta que en las ferias del libro, pues quienes más vienen pues son los autores nacionales que se la pasan pues transitando en las diversas ferias de pueblo, bueno, en las diversas ferias locales, con esa lógica todavía centralista, cuando en realidad se volvieron de repente, cuando están ajenas a sus realidades, se vuelven en realidad simulacros, simulaciones donde se beneficia a ciertos sectores. Entonces yo creo que es muy importante pensar que el arte mismo, el desarrollo del pensamiento crítico, de la formación artística, también está cuestionando radicalmente toda esta serie de inequidades, de desigualdades históricas que están ahí. Creo que se ha faltado un mayor compromiso, un mayor involucramiento y dejar esas simulaciones, donde la cultura y el arte no debe ser como simplemente el lugar del premio de consolación de funcionarios que no lograron entrar en un sector donde se moviliza mayor recurso, ¿no? Sino también gente comprometida con que el arte puede transformar nuestra mirada histórica, nuestra mirada desde la construcción de un pensamiento crítico, y entonces ahí es donde yo creo que tendría una incidencia esta formación artística desde la investigación y desde la creación. Podría tener una incidencia desde luego en la transformación social y no pensar solamente en el arte, digamos, en el terreno de la belleza estética. Aunque sí percibo que hay esta oportunidad artística en Oaxaca, lamentablemente también la formación académica es muy limitada y no nos ayuda a profundizar en ciertas cosas. Entonces creo que aquella persona que en realidad sí quiere o que sí le interesa la fotografía, sabe que no es solamente lo va a ver en la universidad o en un curso de un mes. Por eso es muy importante, yo creo, siempre ese rastreo crítico histórico, porque estas luchas que aparentemente hoy en día nacen, no hay ninguna lucha o ningún cuestionamiento que haya nacido solo en nuestro tiempo. Son cuestionamientos y luchas y disputas que ya se han dado en otras épocas, en otras culturas y en otros momentos. Entonces, ese conocimiento nos sirve también para ver lo que ha resultado de malas decisiones,
de una falta también de una conciencia histórica y de una conciencia de la repercusión que tiene no darle el lugar que se merece, por ejemplo, al arte y la cultura en Oaxaca. Muchas son las tareas pendientes, entre otras, el desarrollo de proyectos colaborativos entre regiones, una nueva visión sobre la realidad económica en la que se basa la actividad artística, así como los beneficios que puede llegar a aportar a nuestro Estado una verdadera atención e investigación en este tema esencial. La creciente politización y mercantilización en todas las áreas, incluida la de la formación y producción artística, así como todos los puntos oscuros de discriminación, son aspectos latentes que siguen afectando de manera indefinida estos procesos de crecimiento. Tenemos que hacer algo por nuestra sociedad. Creo yo que ese algo en concreto es hacer más sensibles a las personas, más conscientes, lo cual es posible a través de las artes. Si lo pensamos que su espectáculo más exitoso es la Guelaguetza, pues pareciera que es un modelo a seguir, donde entonces muchos quieren invertir en una espectacularidad étnica e identitaria y lo llevan también a sus plataformas visuales, plásticas y demás. Pero ahí es donde entra precisamente, yo creo, la riqueza del arte desde su sentido constitutivo. También hay individuaciones artísticas que se revelan a esas homogeneidades. También hay relatos, también hay discursos que se revelan a esas formas de control de lo político, de control de lo estético. Sí, es cierto que vivimos en un espacio, en un lugar muy privilegiado, ¿no? Y que yo creo que por muchas décadas, históricamente, probablemente vivir en Oaxaca era hasta difícil para una carrera artística y ahora pues es lo opuesto. Pero sí es cierto que ya se vuelve hasta cotidiano, ¿no? Para muchas personas. Yo creo que más bien necesitamos ir más allá. Todavía no hemos llegado al límite de lo que podemos ofrecer y de lo que debería ser no solo vivir en Oaxaca, sino en México, en cualquier comunidad. Entonces, y ahorita, por ejemplo, lo que estamos tratando de impulsar desde el CASA son residencias artísticas y tratar de buscar otras instituciones en diferentes lugares del mundo donde podamos tener residencias en reciprocidad. Pero cada vez más podemos ofrecer que vayan a diferentes sitios. Entonces ahora sí tenemos pues alianzas con Francia, con Suiza, con Inglaterra, con Nueva York, y cada vez más oaxaqueños van a poder explorar estos lugares, ver las diferencias. Pero este regionalismo exacerbado, ¿no? En donde no podemos trabajar con el otro porque no es de mi pueblo. O sea, ya no digas, no es de mi grupo indígena, no es de mi pueblo, es de otro pueblo. Entonces, es de allá y yo soy de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con los jóvenes? Trascender esto y el verlo, darle la vuelta, darle un giro y decir, esto que en lo que somos diferentes no nos separa, nos enriquece. Y para que eso ocurra, considero que además de la concientización, como se había mencionado, también existan políticas públicas que apoyen y que abonen a la creación de espacios artísticos formales. Aunque ya existe en nuestro artículo 3 de la Constitución el apartado donde el Estado tenderá a proveer esta educación holística en todos los ciudadanos, en la práctica no es así. Hay un gran desnivel en cuanto a la enseñanza, es decir, se piensa que las mujeres nada más se deben de enfocar a la enseñanza y los hombres a la ejecución, ¿no? En mi persona sí sufrí grandes desventajas. ¿Por qué? Porque por ser mujer
no tienes la capacidad o cómo te vas a ver enfrente de un escenario. Si tú eres mujer, tú debes de estar en un salón enseñando. Es absurdo, por ejemplo, es muy claro cómo rastreas fotografías de hace nada más 10 años, 15 años, bueno, pero es reciente, perdón, en las regiones, por ejemplo, por el Día Internacional de la Mujer, y bueno, hay 8 hombres hablando de las mujeres. Es decir, cosas tan evidentes que hoy en día, gracias a la disidencia y a los discursos críticos, vemos que siempre han sido ilógicas, irracionales. Entonces la irracionalidad es la que debemos combatir, ¿no? La injusticia, la inequidad. Entonces, si planteamos hechos en nuestras investigaciones de cómo pues, las mujeres no se les ha dado una participación acorde, ¿no? a sus talentos y a sus obras, pues no ha habido una equidad. Pero no solo mujeres, te digo, también aspectos de creadores indígenas, afromexicanos, o la relación de creadores de los estados frente a los creadores nacionales. Hay muchas incongruencias, hay muchas que no se han platicado y que responden más bien a una dinámica de mercado hegemónico. Se ha hecho muy masivo el arte, ¿no? O sea, se ha comercializado en ese sentido y sí es necesario, como usted dice, profesionalizar las artes, pero hacer conciencia que no solamente se profesionaliza con el hecho de ganar más o tener más alumnos o generar espacios donde va multitud de gente y recibe un pago, sino creo que se tiene que profesionalizar con el sentido de cambio, de que tú le vas a dar, de una retribución social. Estoy convencido de ello. Necesitan instituciones no politizadas, que no estén dependiendo de líderes políticos, sino de artistas formadores. Hoy en día nos damos cuenta que un terreno totalmente despreciado por muchos, cuando la cultura, ¿no? Ya entra en el terreno del mercado y el arte, nos damos cuenta que se vuelve un sitio de debate y de apropiación. Dejamos que el mercado global llevara a Oaxaca a un terreno de un lugar seductor, exótico, y de repente, ¿qué nos encontramos? Que fue tanta la promoción que hoy en día está siendo utilizado, explotado, aprovechado, expoliado por gente a veces que no en realidad está interesada en nuestros procesos culturales y sociales, sino que solamente quiere ver un beneficio de mercado. En esta parte del tema de las mujeres, realmente en el Estado sí hay un poco de discriminación. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres no pueden ser líderes, estar al frente de una banda. Mucha gente decide no hacerlo, decide no estudiar profesionalmente, porque también hay una tendencia en el arte contemporáneo de esta sobreestimulación y de esta creación más impulsiva, y que está teniendo efecto también, es decir, se está valorando mucho esta creación impulsiva y de pronto pues se puede crear cualquier cosa y se pone ya en los espacios escénicos o en los espacios plástico-visuales en exhibición y tienen un efecto, o sea, siempre hay quien consuma. Y entonces pensemos en las calendas y en las comparsas que se han vuelto espacios y expresiones muy poderosas en Oaxaca, que hace 15 o 20 años no eran tanto, no porque no hubiera, sino porque no eran un espectáculo. Hoy son un espectáculo que los artistas visuales o performáticos lo toman y lo replican aquí o en otro lado. Al inicio mencionaba que es importante que se pueda hacer una reestructuración en la cuestión cultural. En una reestructuración me refiero que debemos apoyar a los artistas, llámese a la danza, a las artes plásticas, a la pintura, y en especial yo puedo hablar por la música. Sí necesitamos como que las autoridades estatales puedan visualizar que sí se requiere un programa, no sé, una estructura muy grande para poder crear un espacio para poder, sobre todo
Cuando hablamos de una escuela de música o crear una escuela de música formal, se habla de recursos, de dinero, y es lo primero que no se tiene. Esa falta de fortalecimiento pues nos vuelve vulnerables ante un mercado que, como te decía, pensar todavía en un Oaxaca petrificado, detenido, inamovible, tiene sus riesgos. Y uno de sus grandes riesgos es que el mercado, el gran mercado, devora a los mercados débiles. Es decir, como no nos cuestionábamos esos aspectos, dejamos que poco a poco pues, otras narrativas y otros intereses al final dominaran pues algo que queremos de algún modo conservar, proteger, cultivar también en la comunidad, y que nos damos cuenta que hay un deterioro precisamente porque no estamos planteándonos los riesgos que hay en esa pérdida del dominio de un mercado hegemónico que puede volver todo homogéneo, o la ciudad como un escaparate simplemente, ¿no? Y una simulación y una plataforma de una guelaguetzificación. Es decir, hay un proceso de guelaguetzificación en todas las artes y cultura, donde pareciera que es lo único que Oaxaca le puede dar a otros lugares y al mundo. Ahí está una de las grandes contradicciones, digamos, que creo que está pasando con muchos ámbitos de la cultura y las artes en Oaxaca. Si entramos en un proceso simplemente de mercado, de espectacularidad, esta sociedad del espectáculo, ¿no?, que decía Debord, esta noción de solamente pensar esos escenarios en que se está convirtiendo la misma ciudad de Oaxaca. Pero una escenificación sale cara, es costosa, y poco a poco va expulsando, va gentrificando y va expulsando lo que le da vida a esas culturas. Que ya hay que pensar en Oaxaca, en esta globalidad cultural, que no es solo nosotros quienes está pasando esta contradicción de un mercado y un capitalismo también avasallador. Hay que pensar cómo solucionarlo a partir también de otras alternativas y de mucha gente que ha dado respuestas a partir de sus propios contextos y realidades. Seguimos escribiendo la historia de la formación artística en Oaxaca, desde la investigación, la administración, la docencia, la filantropía y las políticas públicas. Hay mucho por hacer. Las preguntas inquietantes esperan respuestas. Creo que el papel más bien de la formación es fortalecer no solo esas seguridades, sino esas construcciones que también son disidentes con lo homogéneo. Quizá a lo que a nosotros nos conviene es mirar esos otros modos de construcción de conocimiento y de arte que no necesariamente pues, tienen un apoyo, un respaldo en su momento. La formación artística, como lo planteas, desde diversos ámbitos, desde el ámbito de la construcción de universidades privadas, públicas, desde aquellos que inician sus propios también aventuras de autosustento en un mercado alternativo. ¿Cómo se está apoyando ese mercado alternativo, por ejemplo? Muchas veces nos hemos dado cuenta de la insensatez de cómo las instituciones públicas apoyan y dan millones, por ejemplo, a proyectos que vienen como más corporativos. Entonces también creo que es muy importante reflexionar en que debemos apoyar esas iniciativas, esas individuaciones artísticas, precisamente como un contrapeso al corporativismo y a la industria cultural que es dominante. Yuval Noah habla de eso, de qué es lo que nos hizo estar en la pirámide, ¿no?, de la creación o de los seres vivos. Justamente es contarnos historias que no existen, que no son racionales. Eso nos hizo reunirnos y eso nos ayudó a ser una sociedad. Y hoy lo estamos descuidando. O sea, estamos descuidando, porque contar historias, yo lo entiendo, no es solamente que hago un cuento y lo cuento, sino una pintura es una ficción.
¿no? Una pintura, es una pieza musical, no es realmente el sonido de la naturaleza. Es una sistematización ya diferenciada, recreada de lo natural para que nosotros convivamos en esta comunión que es el arte. Y si lo vamos descuidando, o si lo descuidamos y lo queremos retomar después ya cuando somos adultos, es muy difícil que la gente quiera regresar a escuchar estas historias, a ponerse a oír música, etc., ¿no? Entonces, creo que si mantenemos durante todo el desarrollo, desde la preescolar hasta los niveles profesionales, el aprendizaje de las artes, o el arte como, yo no quiero decir que seamos artistas, sino el arte como medio para aprender, no nada más para crear artistas, sino como medio de aprendizaje del mundo, podríamos generar mejores sociedades, ¿no? Yo sí creo que la formación artística debe implicar una formación crítica también, una formación histórica y sobre todo en la investigación. Se ha hecho muy poca investigación y las verdades que aparentemente flotan en las redes rápidamente nos condenan, digamos, al imperio del presente. Y sí hay que hacer una búsqueda también a diversas dinámicas y prácticas históricas para tener contrapesos también de pensar y de otros sitios, ¿no? No ensimismarnos también pensando que lo que sucede en Oaxaca solo nos sucede a nosotros y a nadie más, porque hay una globalización cultural que está impactando y está en diversas regiones del mundo y en diversas comunidades tradicionales o modernas. Entonces creo que sí es importante abrir como nuestro panorama, digamos, nuestro horizonte, abrir nuestro horizonte crítico y nuestra mirada histórica y nuestra mirada sobre la construcción de lo que queremos en Oaxaca, que hoy en día nos los facilitan mucho ciertos medios, ¿no? O sea, vivimos procesos que también viven otras sociedades tradicionales o modernas que no son privativos y que nos pueden ayudar entonces a ir definiendo qué nos conviene como sociedad en el ámbito de la cultura y el arte.